Hola, un saludo a todos. Las elecciones colombianas de 2022 para Senado y Presidencia representaron para muchos un punto de quiebre en la historia política del país. Y en estos resultados muchos factores jugaron su papel. Algunos de ellos fueron analizados y anticipados por el canal Razón Vertical incluso desde hace varios años atrás. Otros de esos factores serán analizados por nosotros en las siguientes semanas. Hoy vamos a exponer uno de los más importantes, la estrategia del Centro Democrático en las elecciones de 2022. Por supuesto que para quienes no siguen este canal, lo que vamos a exponer parecerá increíble e incluso absurdo. Sin embargo, cuando se analiza todo lo que se expondrá en este video y este conocimiento se combina con el que ya venimos ofreciendo acerca de los nexos entre el uribismo, la izquierda y la élite, se podrá comprobar cómo todas las piezas encajan. La estrategia seguida por el uribismo en las elecciones de 2022 consistía en lo que hemos llamado un desescalamiento controlado. Este desescalamiento gradual tenía por objetivo empujar de manera subrepticia a las grandes masas uribistas hacia un terreno cómodo para el candidato Petro, llevándolos incluso a votar por las ideas del mismo Petro y la izquierda colombiana sin que fueran conscientes de ello. Lo que esta estrategia buscaba era que la agenda de las élites para las que Iván Duque trabajó los últimos años pudiera pasar a una nueva etapa de la mano de Gustavo Petro, y esto es algo que vamos a demostrar muy claramente en un próximo video. Tan solo en los primeros días de gobierno, Petro hizo pleno empalme con las principales fuerzas globalistas que dirigieron el gobierno de Iván Duque, demostrándonos que efectivamente eran estas fuerzas las que movían los hilos. Es probable que a cambio de esto el liderazgo del Centro Democrático haya obtenido la promesa de impunidad y la posibilidad de nuevos e importantes negocios garantizados por el gobierno entrante, confiando por supuesto en que no se produzca ninguna traición en el futuro. Esta táctica de manipulación se llevaría a cabo en 3 etapas a las que nos referiremos como patadas. Así que vamos a examinar estas 3 patadas con las que el uribismo arrojó escaleras abajo a sus seguidores. Desde la renuncia de Álvaro Uribe al Senado en agosto del 2020, la figura de María Fernanda Cabal empezó a erigirse como la referencia fuerte de su partido. Su discurso y posiciones radicales fueron contrastando con las cada vez más suaves y menos frecuentes declaraciones del expresidente, convirtiéndose en la figura que empezó a recibir el apoyo de gran parte del electorado uribista, al mismo tiempo que se fue atrayendo sobre sí la mayor parte de los ataques de la oposición aglutinada en la izquierda. Es por esto que ante la consulta interna para elegir al candidato presidencial en 2022, la activa senadora se presentaba como la ficha fuerte y más popular entre los uribistas, manteniéndose vigente día a día en el debate público. Su competencia directa era el señor Óscar Iván Zuluaga, quien a la postre no ocupaba ningún cargo público y cuya participación en el debate nacional se encontraba muy por debajo de la senadora. Su última participación política había sido como candidato en el 2014, es decir, cumplía 8 años de inactividad. Así pues, la balanza en el Centro Democrático se inclinaba fuertemente por la señora Cabal, máxime cuando en declaraciones dadas por el señor Zuluaga en agosto del 2021 había expresado que los acuerdos de La Habana había que respetarlos, causando esto gran rechazo en las masas uribistas que mayoritariamente repudiaban esos acuerdos. Sin embargo, en contra de lo que las mayorías esperaban, Óscar Iván Zuluaga se alzaría con la victoria en las consultas internas. Esto no dejó de causar gran revuelo al interior del partido y entre la masa votante, obligando a que el Centro Democrático publicara después de varios días los resultados exactos de la encuesta, cosa que inicialmente se había negado a hacer. ¿Y cuál es la explicación para este extraño resultado que sorprendió a las masas uribistas? Pues quizás la respuesta la encontremos en este curioso hecho. Ricardo Leiva. ¿Sabe usted quién es? El señor Leiva es el próspero empresario del cual hablamos en este video de hace 2 años. Escuchemos. El segundo organizador del evento fue el señor Ricardo Leiva. Este empresario quizás lo recordarán ustedes por su participación en el programa Shark Tank. Ricardo Leiva, observador. Te fuiste por el camino más difícil de primeras. Estos manes la tienen clara. Pero
Además, se sabe que ha sido socio en varios emprendimientos de Felipe Santos, hermano de Juan Manuel Santos. Y no solo eso, sino que con su firma Sístole, en la cual también fue socio Felipe Santos, fue el encargado de la organización del evento realizado el día 26 de septiembre de 2016 para la primera firma de los Acuerdos de La Habana por un costo de 4.500 millones de pesos. Pero aún más, el gobierno de Santos lo contrató para la organización de la 25ª Cumbre Iberoamericana en Cartagena, así como también para diversas campañas publicitarias a favor del acuerdo de paz durante las negociaciones. Este hombre, personaje de confianza de Juan Manuel Santos, de su familia y su círculo cercano, es propietario de una compañía llamada La TIR. Pues bien, para sorpresa de muchos uribistas que no entendían lo que estaba pasando, en 2021 el Centro Democrático contrataba a esta compañía para manejar la información sensible del partido. Estos son algunos apartes de cómo el medio Las Dos Orillas reportaba el hecho. Sin que los militantes del Centro Democrático lo logren explicar, la presidenta Nubia Estela Martínez contrató a la agencia de publicidad y marketing La TIR para la operación logística de los eventos del partido, que incluyen foros de precandidatos presidenciales. La molestia en el uribismo por la decisión tiene sus razones. La agencia La TIR, antes conocida como Sístole, es de propiedad de Ricardo Leiva, quien hizo su nombre como operador logístico bajo el ala del gobierno Santos. Sístole tuvo entre sus socios a Felipe Santos, hermano menor del expresidente, y fue la encargada de organizar un evento tan clave como el de la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena en 2016. Leiva se encargó de la planificación y ejecución operativa a través del contrato por valor de 4.500 millones. Esto no fue el único contrato de Sístole en el marco de las negociaciones de paz del gobierno Santos con las FARC, y alcanzó a firmar otros que superaban los 4.000 millones en promoción y publicidad de la negociación. Los roces dentro del Centro Democrático aumentaron al final de esta semana cuando se supo que Nubia Estela Martínez tenía todo listo para entregar un contrato por 1.000 millones a la agencia digital Tagaiga Publicidad, también vinculada a La TIR y Ricardo Leiva. Además, la agencia digital tendría acceso a la base de datos del partido, una información que dentro del partido no quieren que caiga en manos de alguien que ha sido cercano a Santos. Así pues que el panorama está claro. Una compañía conectada con Juan Manuel Santos que recibió contratos para organizar eventos relacionados con los acuerdos de La Habana y que realizó la publicidad a favor de los acuerdos de La Habana, manejó logística e información en las elecciones internas en las que resultó ganador el candidato que había dicho que los acuerdos de La Habana había que respetarlos. Por supuesto que ante las voces de inconformidad se realizó una verificación por parte de un comité veedor del Centro Democrático quien certificó la transparencia del proceso. Como dato curioso, los representantes de Óscar Iván Zuluaga y María Fernanda Cabal en ese comité fueron, respectivamente, Eber Bustamante, antiguo compañero de Petro en el M19, y José Félix Laforí, quien es hoy por hoy representante de Petro en los diálogos con el ELN. Así se consumaría el primer paso del desescalamiento. Los uribistas fueron empujados por el primer escalón, pasando de una candidata radical del Centro Democrático a un candidato débil y que aceptaba esos acuerdos. Muy bien. Con Óscar Iván Zuluaga coronado como el candidato presidencial que daría la pelea del Centro Democrático y la derecha colombiana contra la malvada izquierda encarnada en Gustavo Petro, en noviembre del 21 las fuerzas uribistas estaban listas para dar la batalla en la contienda electoral con todo entusiasmo y convicción. Pero, tan solo 3 meses después, el día 14 de marzo, Óscar Iván Zuluaga renuncia a su candidatura para apoyar la de Federico Gutiérrez. Con esto el Centro Democrático, sin haber intentado ni siquiera un día de campaña, sale de la contienda electoral y las masas uribistas reciben la segunda patada que los arrojaría del segundo escalón hacia el tercero, pasando de un candidato débil del Centro Democrático ya a un candidato que no pertenece al Centro Democrático. Recordemos que 4 años antes el Centro Democrático había alcanzado la votación más alta de la historia de Colombia. Ahora simplemente
el partido se retira, esfumándose en el aire todo ese capital electoral y poniendo a sus seguidores en las manos de un candidato de otra colectividad. Pero bien, ahora sí arranca en toda su potencia la campaña de la derecha, con un Federico Gutiérrez dando la pelea en las encuestas y mostrándose como el único candidato capaz de competir contra Gustavo Petro. A lo largo de las semanas que duró la campaña presidencial, se mantuvo en un consistente segundo lugar, muy por encima del tercer candidato, un Rodolfo Hernández sin mayor peso ni trayectoria en la política a nivel nacional. Este segundo lugar le aseguraba el paso a la segunda vuelta presidencial, en la cual, aglutinando a todos los sectores contrarios a Petro, se esperaba que pudiera vencer al candidato de la izquierda. Pero entonces, justamente en la semana anterior a las elecciones pasarían no uno ni dos, sino tres sucesos muy curiosos en las encuestas y prácticamente al mismo tiempo. El primero fue un breve pero muy brusco ascenso de las cifras a favor de Gustavo Petro. El segundo, un desplome radical de las cifras que venía consiguiendo Federico Gutiérrez. Y por último, el inicio de un espectacular y muy consistente incremento en las cifras del hasta ahora intrascendente candidato Rodolfo Hernández. De hecho, en las gráficas este ascenso se marca como una línea perfectamente recta y bastante más larga que cualquiera otra parecida. Esta anomalía estadística en un país donde las encuestas tienen fama de ser manipuladas se presentaría precisamente a pocos días de las votaciones y sin que mediara ningún tipo de evento, escándalo o anuncio que explicaran estos bruscos cambios en las cifras. Finalmente, se producirían pocos días después las votaciones en las que se determinaría que Gustavo Petro pasaría a segunda vuelta acompañado, contra todo pronóstico, del candidato Rodolfo Hernández. ¿Cómo se explica esto? Como siempre, la explicación podría encontrarse en otro de esos curiosos hechos que cada cierto tiempo encontramos en la política colombiana. A finales de diciembre del 21, y bajo condiciones que fueron ampliamente criticadas por varias organizaciones, se contrató a la firma española Indra para un software que se usaría en los escrutinios de las elecciones presidenciales. Resulta que Gustavo Petro en meses previos se había reunido con el presidente de España, que es uno de los líderes del Partido Socialista Obrero Español, con el que adquirió compromisos en caso de resultar vencedor en las elecciones. Pues bien, resulta que Marc Murtra, el presidente de Indra, es miembro de ese partido político aliado de Petro y cuyos líderes hicieron abierta campaña a su favor. Los detalles de los múltiples nexos que tiene Petro con el partido político que dirige a Indra es algo en lo que no vamos a profundizar porque está sobreabundantemente demostrado en el video que hicimos acerca de Indra, publicado en mayo del 22. Pero lo que esta información nos permite intuir es el extraño resultado de la primera vuelta presidencial, donde el competidor más peligroso de Gustavo Petro se desploma extrañamente para darle su lugar al intrascendente Rodolfo Hernández. Y hablando de Hernández, ¿cuál era la posición política de este candidato? Pues veamos. Si usted no pasa a segunda vuelta, ¿por quién votaría? Por Petro. ¿Por Petro? Sí. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo en el imaginario mío, hasta ahorita hoy, 23, es que él tiene preciso qué es lo que hay que hacer. Gustavo Petro. Yo voté por Petro. Para presidente de la República la vez pasada, yo voté por Petro. Entonces lo que sucedió en la primera vuelta queda muy claro. El escrutinio de la votación estuvo en manos de una empresa dirigida por aliados de Petro y naturalmente los ganadores fueron Petro y un petrista. Y a esta altura ya prácticamente todo estaba consumado. Ahora veríamos el triste espectáculo de los líderes y masas uribistas apoyando a un petrista.
Con esto se concreta la tercera y última patada, llevando a los uribistas a pasar de un candidato que no es del Centro Democrático a un candidato directamente petrista, con lo cual el terreno para la izquierda y sus propuestas queda totalmente despejado. A partir de aquí, el triunfo de la izquierda sería incontestable, y no tanto por los resultados de las votaciones, que marcarían más de 11 millones de votos para Petro y más de 10 millones para Rodolfo, sino que esos casi 22 millones de votos fueron a favor de las ideas que ambos candidatos compartían. 22 millones de votos, incluyendo 10 millones de votos uribistas, a favor de diálogos de paz con el ELN, restablecimiento de nexos con Nicolás Maduro, matrimonio y adopción por parte de parejas del mismo sexo, prohibición del fracking, prohibición del glifosato, legalización de la marihuana y apoyo al aborto. A apoyar todo esto fueron conducidos los uribistas sin darse cuenta. Al final, la segunda vuelta no significaba realmente una elección. Entre Petro y un petrista la elección ya sería una simple payasada, y la victoria resultaría más que cómoda para el hoy presidente. En lugar de hacerle competencia seria a Gustavo Petro, su opositor seguiría a pasar los días a Miami. Prácticamente dejaría de invertir nada de dinero en su campaña y tras la victoria de Petro correría a declarar que ya empieza el cambio y prohibiría terminantemente que nadie solicitara un recuento de votos que pudiera poner en duda la victoria de su admirado Gustavo Petro. Todo servido y listo en bandeja de plata para el nuevo mandatario. Servido en bandeja de plata. Esa es la expresión. El uribismo fue el que contrató a Indra. Cuando Petro fue cuestionado por Indra, el propio presidente Duque saldría a despejar todas las dudas sobre la transparencia del proceso, y el Centro Democrático termina llevando a su gente a votar por un candidato petrista y luego ese candidato prácticamente deja tirada su campaña e impide que se haga un recuento de votos. Esa fue la estrategia de desescalamiento del uribismo. Hoy vemos a Uribe en constantes y privadas reuniones con Gustavo Petro, al esposo de María Fernanda Cabal, trabajando para este gobierno y una constante defensa a Petro por parte del líder del Centro Democrático. Y todos felices. Servido en bandeja de plata. Sí, esa es la expresión. Algo que de manera profética ya lo habíamos señalado en este video hace 3 años. Los dejo con esas imágenes. Buen día. Y así, hoy como en sus inicios, todos los factores favorables se van acomodando alrededor de Gustavo Petro. Todo un largo camino en el que todas las fuerzas del sistema, tanto legales como ilegales, tanto las públicas como las privadas, tanto las nacionales como las internacionales, se mueven a conveniencia de este hombre. Desde grupos armados ilegales hasta grandes multimillonarios internacionales, todas las fuerzas están enfocadas en allanarle el camino, seguramente para que siga sirviendo como instrumento de las élites e implementando sus proyectos.